José Luis Arrieta, director del Movistar Team. Por fin estamos de vuelta. Ya era hora. Hemos empezado la semana pasada con las chicas y esta semana con los chicos. Una vuelta, un principio de temporada raro en mitad de julio, pero que por lo menos lo es. ¿Cómo os sentís? Bueno, pues sí, con ganas de poder continuar, de que se celebren más carreras como esta y a ver si se puede cumplir un poco el calendario que está establecido. Es un poco difícil a día de hoy pensar que se pueda hacer todo, ¿no? Porque al final hay que ser realista de cómo está la situación. Pero bueno, si lo hacemos bien, si todos ponemos de nuestra parte, yo creo que podemos hacer un buen calendario de aquí a final de año. Siendo World Tour tenéis la suerte de tener un calendario bastante asegurado y sois uno de los grandes, tenéis que mirar arriba al Tour, a la Vuelta, al Giro, a las clásicas. ¿Cómo planteáis este 2020 Express? Pues bueno, un poco con la incertidumbre de todos, ¿no? Como todos, pero teniendo ya a la vista como lo tenemos el Tour, ¿no? Prácticamente en 3 semanas, pues es un poco el objetivo que tenemos primero de poder hacer el Tour, y si se consigue hacer el Tour, luego pues lo que venga ya después será bienvenido, pero seguramente una vez hecho el Tour tal y como es este año, sería ya una parte importante de la temporada cubierta. Y pues bueno, pues ahí ya podríamos pensar en otros escenarios o en otras carreras que se hiciesen o no, pero hay que hacer el Tour, que lo tenemos ahí cerca, y eso sí que lo tenemos que hacer como sea. Es un año raro, primero por el coronavirus y luego porque estáis en plena renovación del equipo. Se han ido algunos líderes, mucha gente joven. ¿Cómo ha ido estos meses de confinamiento? Bueno, pues es un poco como todo el mundo, ¿no? Con la incertidumbre primero de cuándo se volvería a arrancar. Una vez que sabemos el calendario, o que se hizo un poco el calendario, pues bueno, pues hay que modificar todo, hay que intentar cuadrar también qué corredores a un lado, qué corredores a otro, y todo muy especial porque es único este año. Esperemos que lo sea y ya está, que se termine con esto. Y luego a nosotros pues es un año de muchos cambios, de mucho corredor joven, con poca experiencia, y bueno, pues ahí la verdad es que va a ser un año difícil para ellos también, ¿no? Gente joven que también va a tener pocas carreras y bueno, pero es como ha venido el año y poco podremos hacer, ¿no? Es un poco, no depende de nosotros. Ya para terminar, ¿cómo te gustaría terminar 2020? Año tan raro, tan diferente. Me imagino que por la senda del triunfo, como es de costumbre, ¿con qué te quedarías? Bueno, yo pienso que ganar lo que queremos todos, ¿no? Yo me quedo con que podamos competir, y si podemos competir seguro que hay triunfos, y el poder competir será señal de que esto más o menos termina normal, y eso es lo que queremos, ¿no? Que termine el año con la mayor normalidad posible y que podamos competir hasta noviembre, ¿no? Eso sería ideal. Es que arreglas con el sorteo. Vale.